Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, estamos por aquí ahorita. Vamos a colocar de entrada nuestra canción, que no se puede dejar porque es el medio. Bienvenidos. Es tiempo de ejercitar tu corazón. Tiempo de restauración. Tiempo de aprender. Conversando con Libby Duque. Libby Duque. Libby Duque. Tiempo de reconciliación. Conéctate. Conversando con Libby Duque. Bienvenido a tu programa. Conversando con Libby Duque. Gloria a Dios por todo esto que pasa, porque así, ¿sabe qué? Así nos moldean el ego. Así es que es. Bueno, buenas tardes. A uno no le gusta, ¿cierto? Pero pues como no le gusta, le dan dos tazos. Bien, yo soy tranquila. Hoy vamos a hablar de los demonios. Hoy vamos a hablar de la hechicería. Eso no le gusta al enemigo. Eso no le gusta al diablo. Eso no le gusta cuando uno dice que uno, yo no creo en Dios. Entonces, ¿en quién crees? Pues, no, bueno, entonces hoy yo estoy contenta, estoy feliz. Bueno, vamos a ver que llegue Yesenia por ahí porque tengo esta invitada especial en el cual en el día de hoy vamos a hablar acerca de la liberación, acerca de los demonios. Terminando el año, la gente, el huevo, las papas y los cementerios y van y ponen velas y se rapan la cabeza y hacen un poco de cosas, ponen un huevo en el agua, ponen las papas debajo de la cama. Libby Duque, ¿y usted por qué sabe? Pues yo también lo hice, por eso mismo saqué las maletas y me fui a viajar. Y déjeme decirle que sí es cierto, porque el diablo sabe, él sabe sus mentiras y sabe todo. Entonces yo por eso hoy quiero hablar de eso y traigo este programa, que Dios lo bendiga. Mami linda, yo también te amo. Que es un programa especialmente para esta época. Sí, porque que los calzones, perdón, no, los panties amarillos, bueno, los calzones, porque así se llaman, que amarillos, que rojos, bueno, tanta cosa que aparece por ahí, esta gente que, ok, bueno, aquí, esto es tu, algo, yo creo que yo fui la que tuve la culpa en el otro lado, pero está bien. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de esto y Dios tenga misericordia porque ahí está. Buenas tardes. Dios te bendiga, princesa amada. Buenas tardes, que el Señor me las bendiga Bueno, grandemente. muchas gracias. Usted como que parece que es colombiana o me parece, me parece. Sí, señora, mucho gusto. Mi nombre es Yesenia Román García, de Colombia, Manizales, Caldas, la ciudad de las Arriba, puertas Manizales. abiertas. Olé, olé, allá huele a fútbol y allá huele a puro, ¿cómo se llama? A puro toro. Yesenia, hoy vamos a tocar un tema. Tú eres una mujercita la mitad de mi vida, de años. Eres bien joven, bien linda. Eh, Tú pasaste, yo quiero que nos cuentes. Yo estaba diciendo que diciembre es una época muy difícil. Le voy a decir por qué. Para mucha gente, porque están pasando momentos, circunstancias difíciles económicas y lo ven como que si este año me fue mal, el año que viene me va a ir mejor. Entonces hay que ir a visitar al brujo, inclusive aquí, aunque te cuarto en este momento, hay gente que en este momento está haciendo eso. Y ese tema yo no lo voy a tocar ahora de alguien que hable con esa persona. Yesenia, eres de la ciudad de Manizales. Manizales. Bueno, cuéntanos un poquito rapidito de tu historia de niña. Pues normal, yo vengo de una familia normal, católica, Ajá, eh, que gloria a Dios y por misericordia de Él hemos sido muy bendecidos, ajá. porque pues, sabemos que esta no es la verdadera. Y de niña, como a los 9 años, el Señor me da un sueño donde siento que Cristo está cerca de mí y mostrándome su amor, a lo que al despertar yo quería continuar con eso. O Ujú. sea, me faltaba como ese amor de Él, el cual no lo veía en la iglesia que iba con mis padres. Y yo continuaba con esto y yo
quería de eso, de lo que él había depositado en mí. Y yo quería avanzar, pero algo me faltaba. Y en mi adolescencia fue donde acepté al Señor. Me salí de la iglesia católica y comencé a asistir a una célula, lo cual ahora es una iglesia, ya se convirtió pues en una iglesia cristiana. Claro, claro. Y de lo cual me pareció diferente. Me gustaba la alabanza, la palabra, porque era diferente la enseñanza y se basaba pues mucho en la palabra del Señor. Pero faltaba más, porque en un comienzo se sentía algo de la presencia del Espíritu Santo, pero no era tan a fondo. Entonces yo era como con esa búsqueda constante. Y luego, después de un tiempo, soy bendecida con un negocio, el cual el Señor me provee, como en el año 2016, más o menos, el cual es una papelería, cacharrería, manejo Efecti, Servientrega, Punto Red, es un corresponsal, impresiones y bueno, todo lo que de este negocio conlleva. Y igual continúo asistiendo a esta iglesia y en el año 2018 me casé, donde continué igual en la iglesia porque no conocía a ninguna otra. Luego llega la pandemia en el año 2019 y nos comenzamos a reunir un grupo de mujeres en una casa. Solo éramos mujeres y allí orábamos, ayunábamos y allí fue donde yo sentí realmente como la presencia del Espíritu Santo, porque en realidad pues no lo conocía. Igual no lo conocí mucho, después de un tiempo, que ya les digo después. Entonces empezamos a reunirnos y fue un tiempo de búsqueda, de anhelo, de conocer más. En O cual en sea que este te tiempo, metiste en esa presencia y en ese amor, cuando uno, que le llaman el primer amor, que es ahí precisamente donde lo puedes conocer, ¿correcto? exactamente, sí señora, pero yo quería buscar más, o sea, es como ese anhelo de uno querer más, más, como esa hambre, esa sed que uno tiene por él, de conocer más y más. Sí. Entonces, en ese momento de la pandemia, cuando nos reuníamos, fui bautizada por el Espíritu Santo en lenguas y el Señor me comenzó a utilizar. No fue pues mucho porque no conocía mucho el tema y le doy gloria al Señor, la gloria será para Él porque la verdad nos guardó, porque nosotros no conocíamos del tema ni de liberación ni de reprensión, o sea, nos metimos, o sea, pero no sabíamos nada y gloria al Señor que nos guardó. Porque pues no teníamos como un pastorado de que nos enseñaran, de que vea, esto es así, no. Entonces, gloria al Señor que nos guardó por eso, porque hubiera sido, es un ministerio muy, muy complicado. O sea, O sea que es ustedes no súper tenían complicado. un líder espiritual, primeramente, ni alguien que precisamente Pastor Joseph hoy hablaba de eso, acerca de que todos podemos echar demonios. Todos Sí, tenemos la, sí, pero pues de cómo lo vas a echar. ¿Qué tanto estás preparado ya cuando tú tienes un liderazgo, cuando tú ya te estás moviendo en algo tan grande? Y tú eras, vamos a decir, como la líder de ese grupo, más o menos. no, no, señora, o sea, yo asistía pues al grupo, Ajá. pero sí, digamos que la líder era la dueña de la casa, la Ah, que vivía ok, allí. ok. Igual, pues ella también, varias fuimos bautizadas por el Espíritu Santo. Eh, entonces, pero igual, o sea, faltaba. Y había gozo y todo eso. Y yo quiero decir, pues, que el ser uno cristiano no es en sí solo la palabra, es que soy cristiano, como muchos dicen, sino que es que realmente yo pertenezco a Cristo, de que pertenezco a Él, amén. Y que siempre debe estar uno en esa constante comunicación, comunión con Él, siempre de la mano. Sí. Porque muchos dicen ser cristianos, pero en realidad no están con Cristo. Mm. Entonces es algo, pues, como para
¿cómo se dice? Lo que tú estás tratando de decir es cristiano. Hay mucha gente que toma el título de ser cristiano, pero en realidad la comunión, la convivencia con los demás, la paciencia, el amor, la entrega, no se está pidiendo que sea como que sea un monje que baje la cabeza para todo, sino cómo es su testimonio, porque Es, el testimonio es lo que estamos haciendo ahora. El testimonio es el que habla acerca de lo que nosotros somos. amén. A mí me llama mucho la atención es cuando tú dices, yo estaba en gozo, en alegría, hablando lenguas, estaba bendecido, pero había algo allá adentro que no, todavía, o sea, nosotros como cristianos, tú lo dijiste, sí nos damos cuenta cuando algo nos falta o cuando algo es necesario para nosotros. Y eso era lo que tú estabas buscando, porque tú venías de una iglesia en el tiempo de la pandemia que cierran, ustedes se reúnen y están haciendo lo mejor para buscarlo allí más rápido. Alguien que está en el grupo con el tiempo, ustedes se enfrían. Ustedes dicen, esto ya como que, ¿qué pasó ahí? Pues tú te casaste, ¿no? Tuviste una niña, por cierto. Sí, señora, sí. En el año 2019 me casé. Ok. Y, o sea, estábamos todavía no había pasado la pandemia, no. Eh, en el año 2021 llega un vendedor de Pereira Pero y déjame que, antes de llegar allá. sí, sí, Cuando pasa lo de la pandemia, que, que tú te enfrías, a pesar de que te has casado, tienes tu negocio, todo empieza a ir en decadencia, porque no fue para ti sola, fue para el mundo completo que los negocios se fueron a tierra, los hogares, muchos se abrieron, muchos se divorciaron, hubieron cosas muy grandes y feas que están ahí guardadas, que no salieron a la luz todavía y aún, porque eso hacen unos estudios que después cuentan cuántas cosas sucedieron. La gente bebía más, abusaba más, golpeaba más, todo esto. Pero siempre cuando el enemigo sabe cuando uno mengua, yo quiero que me digas, después de haber tenido esa presencia tan hermosa, después de haber vivido todo eso, tú empezaste a menguar. Menguar, para los que no entienden esta palabra, es como que no tengo interés, no me interesa ni orar, ni qué era lo que tú decías, aquí ya se acabó esto. sí, señora, sino que antes de eso, yo conocí a un vendedor, sí, antes de menguar. Ok. ¿Antes de menguar y antes de la pandemia o durante la pandemia? No, eso fue antes de la pandemia. Ok, no O vamos a sea, decir el nombre del vendedor porque es algo que me exacto. gusta. Llega pues el vendedor, un vendedor, ¿sí? A tu Viene a mi negocio. negocio, viene a Ujú. mi negocio a venderme unos productos de telefonía, ¿sí? Los cargadores, en fin. Y él venía constantemente, revisaba y fue muy, muy bonito porque comenzamos como una amistad, pero hablando como de Dios. Entonces nos conectamos mucho porque pues yo estaba conectada con mi Señor y pues igual él, ¿cierto? Ujú. Entonces me llama mucho la atención porque era una bendición hablar con este varón enviado por Dios y él continuaba visitándome, haciendo las rutinas de ventas normal. Y un día de esas visitas y revisando pues la mercancía, como de costumbre, y hablar con él, en ese momento había algo en mí con el cual el Señor se comunicaba conmigo. O sea, yo sentía esa voz y era un gozo en mi corazón, el cual le platico a él y le digo que yo tengo un mensaje para él, porque en ese momento esa comunicación estaba, ¿sí? Entonces yo le digo que tengo un mensaje para él y pues él me dice que cuál era y es que ya era hora de que hiciera lo que le mandaron a hacer. O sea, yo sin saber dónde vivía,
¿Acaso solo les sabía el nombre, cierto? Y que era el vendedor y comunicábamos con, O sea, muy así de la poca palabra. era la relación que tenían para tú venirle a decir, oiga, a usted le mandan a decir que tiene Sí, que hacer esto, ¿no? y entonces pues ese mensaje yo, y señor, o sea, yo me impacté porque pues yo decirle esto a este varón sin conocerlo, y yo, bueno, pero yo tengo que obedecer, o sea que sí, o sea, yo tengo que obedecer. A lo que yo no tenía ni idea de lo que tenía que ir a hacer, y nuevamente en ese momento él escuchó y nuevamente vuelve otro mensaje, el cual el Señor me dice que coloque una alabanza, la cual se llama No es casualidad, de Ujú. Gamiel Ruiz. Y este mensaje no es solo para el vendedor, no es solo para mí, sino también para todos ustedes y todas esas personas que tienen el llamado, para ustedes que nos están viendo, Que nos están que nos escuchando. escuchan. No dejemos de creer y entregarle todo a Él. Comencemos a cumplir su voluntad, como dice la alabanza. Amén. Ujú. Entonces, Aunque hubieras menguado, aunque hubieras menguado, aquí ahorita estamos diciendo, si es para usted, usted que nos escucha, para usted es mi amigo y mi amiga, sí, usted es para también. todos ese mensaje. Hoy el vendedor está por aquí cerca. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces ya después del vendedor, al recibir este mensaje me agradece, y efectivamente sí, él me dice que Dios ha hecho un llamado, eh, y oramos y le agradecemos al Todopoderoso, y de ahí no lo volví a ver. O sea, se No supe más del desapareció. vendedor, se cambió el vendedor, ya me visita otro vendedor. Y yo, bueno, gloria al Señor, fue a hacer lo que le mandó a hacer, que no sabía qué era. Ujú. Tampoco me dijo en el momento, entonces fue ahí. Pero las cosas del Señor son hermosas. Y Pero ¿qué él pasa ahí sabe cuál entre es el tiempo. ese tiempo? Bueno, en ese Llega la tiempo, pandemia. eh, bueno, ya finalmente decidimos con mi esposo tener un bebé. Es una niña. eh, donde por las ocupaciones del diario vivir, el hogar, que mi hija, que el negocio, en fin, todo eso, me aparté. Ah, Ahí fue donde me entré, no, donde dejé ahí como... fue donde terminó de sellar la menguada, porque ya, exactamente. No, ahí ya, mejor dicho, ha perdido la comunicación con el Señor. Pero yo seguía yendo a la iglesia de costumbre. O sea, yo iba, me congregaba y yo creía que yo estaba bien. Ajá. Pero muchas veces estamos en una iglesia creyendo que siempre, que porque asistimos, porque ayunamos y porque estamos bien, o sea, porque estamos ahí, estamos bien. Y la verdad no es así. O sea, hay muchos cristianos que siempre van a la iglesia y dicen, no, es que yo estoy súper bien, porque yo escucho la palabra, porque yo estoy en la alabanza, porque sentí el frío, pero en realidad no, porque todo eso me pasó a mí. O O sea, sea lo que tú digo lo por que experiencia. hacías era algo religioso. Yo voy a ir por cumplir, Exactamente, pero yo quiero que la gente que te está escuchando, tal vez esa experiencia no la ha vivido, porque ese es un gozo, es un calor, no es una emoción, es algo más que cuando uno se enamora, porque de cualquier exactamente, manera se enamora del niño, del esposo, lo que sea, pero en ti ya ese fuego hermoso. Ah, pero es que entonces yo no soy hija de Dios porque yo no siento eso. Claro que sí, eres hijo de Dios, solamente de que hay que buscar ese fuego. Y eso fue lo que tú lo tuviste, pero ya lo dejaste. Y el Señor te usa para dar mensajes, para decirle a alguien, pero más sin embargo, tú menguas, tú sigues. Y entonces, ¿qué exactamente. pasó? Bueno, entonces ahí me vengo, y bueno, seguí normal en la iglesia como de costumbre. Eh, por lo que ahí es donde le di la entrada al enemigo, porque dejé de comunicarme con esa fuente que es él. Entonces Exactamente. dejé de comunicarme con la fuente, y porque cuando estamos conectados a él, él es el que nos avisa, el que nos dice, ahí es donde está la diserción.
Entonces ya no tenía discernimiento, se había ido, ya no tenía las lenguas, el enemigo se la robó. O sea, sí, porque literal él viene a robar, a matar y a destruir, y el Señor es el que viene a dar vida y vida en abundancia, pero ya depende de nosotros, que le abramos la puerta para que Él entre a nuestra casa, porque nosotros somos esa casa, que Él está esperando que nosotros abramos la puerta. Entonces de ahí el enemigo viene, me ataca impresionantemente, porque es que el diablo existe, porque muchas personas dicen, ay no, el diablo no existe, Claro sí que existe, así como existe ese Dios hermoso, el único Dios verdadero, también existe un diablo. O Y sea, también llega a la iglesia. Y también llega a la iglesia. impresionante. Sí, sí, total. Entonces, viene el diablo, me ataca y, y más que todo yo he notado que también ataca mucho a los llamados, a los que son llamados. Entonces, no dejen de menguar, o sea, continúen ahí, por más que, mejor dicho, tenga mil cosas que hacer, no se olviden de sacar ese momento con él, porque es muy importante, porque es donde el enemigo está ahí esperando, que uno le dé una media entradita y él no pide permiso. Olvídese, el Señor es, vea, el Señor es caballerosísimo, que espera que nosotros abramos la puerta para él entrar, como dice la palabra. En cambio, el otro no, él es descarado y se va metiendo. Si uno le da una entradita y fue, aquí fue, me metí y ya, aquí, mejor dicho, acabo con todo. Y eso me pasó a mí. Entonces, en ese momento empezó todo mal. Mal en mi casa, con mi esposo. Mejor dicho, yo solo estaba bien con mi hija, porque era pues una niña, una bebé. Y yo me empecé a cargar con las personas y para mí yo no estaba mal, sino que estaban mal los demás, porque me cargué con mis mamá, con mis hermanos, mi esposo, mi suegra, y eso fue un campo de batalla impresionante. O sea, yo no quería llegar a mi casa, yo salía a mi casa y yo no quería volver. O sea, iba porque me tocaba, pero eso era una batalla impresionante. Mm, no solo eso, Perdóname, y lo que acabas de decir es muy cierto. Esa es una seña cuando la persona ya no quiere ni entrar a su casa, hasta siendo ella o él el dueño, ahí ya hay algo que no te está dejando, hay algo muy fuerte claro, que te está quitando la autoridad de poder de entrar a tu hogar y era lo que a ti te estaba pasando, ¿correcto? sí, señora, sí, porque ahí se puede decir que ya el diablo ya había entrado a mi casa. O sea, ¿No? ya entró a mi casa, porque no era, mejor dicho, yo iba a trabajar y volvía y era, o sea, como me acostaba con esas cargas, un peso impresionante en mi espalda, como me acostaba así mismo me levantaba, o sea, igual, ¿Y man, orabas? ¿Orabas? señor, ¿Orabas o ya paraste de orar, de hacer todo lo que necesitabas para comunicarte con Dios? pues como le digo, yo era solo como en la iglesia, Ah, por ok. los tiempos, entonces ese tiempo que yo tenía solo era como en la iglesia y yo sabía que estaba bien, Ah, ok. pero no lo estaba, o sea, Ujú. supuestamente yo sentía que estaba bien con mi Señor, Ok. pero en realidad no fue así. Entonces, en esos ataques también atacan negocio, o sea, no solo fue mi matrimonio, sino también mi negocio empezó a decaer. Y hago un paréntesis que cuando tuve a mi niña, yo dejé a alguien encargado en el negocio, porque pues era muy íntima, orábamos juntas, ayunábamos, mejor dicho, nos congregábamos juntas, entonces confié en esa persona. Eh, entonces, como pues ya me engüé y todo lo que está pasando allí, entonces ya el enemigo me atacó por todos los lados. Inclusive, yo emanaba olores, pero solo lo sentía yo. Y por esa razón también me cargué con mi esposo y con mi mamá, porque pues mi mamá siempre ha sido muy sincera y si ella le va a decir a uno, no le importa dónde caiga, sino que le va diciendo a uno las verdades en la cara. Entonces yo me cargué porque yo sí decía, yo no, mi mamá, ¿por qué no me dice si es tan sincera? Y más mi esposo, entonces también me cargué con eso, O sea, sin tú saber que sentías si olores era por todo el yo, cuerpo, por todo el impresionante, cuerpo. un olor
horrible, pero era yo solo lo sentía, no los demás, sino yo. Entonces, eso también me hizo que me cargara con los demás, porque no me decían. Y por más que yo me hiciera, no, nada servía. O sea, emanaba unos olores muy fuertes. O sea, olores, cuando hablas de olores como olores de diablo, vamos a decir, como esos olores que fastidian, que, pero nadie los puede sentir, sino tú Yo eres solo la lo persona que está sentía. emanando por tu cuerpo y está, wow, qué tremendo. Sí, impresionante. Y más cuando uno tiene pues a su pareja, pues uno dice, no, pues es mi confidente y no me dice nada. Entonces, claro, por eso también me cargué. Entonces, mira el enemigo como usa todas esas cosas, todas esas trampas que coloca para que uno se cargue también con otras personas. ¿En algún momento pensaste que te estabas volviendo loca? ¿Qué, Sí. qué, qué, O sea, qué, no, qué- es qué que está sucediendo aquí con mi cuerpo? Cuéntanos un poquito de eso. La angustia, el dolor, la desesperación, no hay dinero, todo está mal. ¿Qué pasó allí? sí, claro, yo de ahí ya comencé y yo, o sea, yo ya decía, o sea, ¿qué está pasando conmigo? O sea, yo sentía que no era yo. O sea, yo decía, es que esta mujer no soy yo. O sea, fue hasta el límite que yo sentía que no era yo, que no era Yesenia. Entonces, debido a todo eso, a que el Señor, perdón, a que caí ya en el fondo, toqué fondo, porque mejor dicho estaba mal en todos los sentidos, porque igual en lo financiero también, porque inclusive iba a vender el negocio porque ya no había nada que hacer. Y ya después de tocar fondo, ahí es donde vuelvo otra vez a mi Señor. Y, y quiero aclarar que no es por drogas, que no No, es por alcohol, que cae en fondo. Fondo es lo que tú te sientes como persona, como mujer de Cristo, a la diferencia de vida que traías a esta que tienes ahora. O sea que el diablo se metió y azufre. A eso es, porque fíjate que la gente lo puede sentir, pero lo niega, los olores de azufre de esto. Y entonces, hermano. sí, señora. Entonces ya de ahí, de yo verme en esa desesperación, de que yo ya no podía más, porque inclusive yo ya pensaba, o sea, ya tenía pensamientos de que si a mí me pasaba algo, ¿con quién iba a quedar mi hija? O sea, imagínense ya hasta dónde estaba llegando el límite. Entonces, o sea, ya no sé si era suicidio o que me iba a pasar algo, pero constantemente ya estaba pasando eso por mi mente. Y mi preocupación era mi hija. O sea, si me pasa algo, ¿con quién va a quedar mi hija? Y como estaba cargada con mi esposo, pues obviamente no quería como que él se quedara con ella, ¿sí me entienden? Entonces, eso fue una carga impresionante. Eso es tremendo. Entonces, debido a todo esto, ¿Cuánto tiempo duró eso en tu mente, en tu corazón? Es para enfermarse, para volverse loco. sí, ¿Cuánto no, tiempo pasaron impresionante. los meses? Tú estás, sí, horrible, porque pues no tienes paz, no tienes vida, no tienes paz. Es algo que es cerca a la locura. Sí, señora, pues más o menos, yo no sé, creo que fue entre medio año, un año más o menos, porque eso Wow. fue impresionante. Entonces ya de ahí, eh, al verme yo así, porque inclusive mi estómago se infló, mi estómago estaba inflado, porque mi padre me decía, hasta también me cargué con todo el mundo, me cargué, porque él me decía, usted es que otra vez está en embarazo. Y Ay, entonces a mí me como, pues, ¿cómo le ocurre? Es que esa barrigota que usted tiene, pero no sabía el por qué. Entonces, claro, me inflé, mi estómago estaba súper mal. Entonces, debido a todo eso, cuando toco fondo, voy y busco ya al Señor. Y una vez en mi negocio, un sábado, se cerré las puertas y ya no daba más. Coloco alabanza y me humillo al Señor, me tiro como niña chiquita haciéndole pataleta y empiezo a orarle. Entonces empiezo a orarle, decirle, Señor,
yo te pido perdón porque yo sé que he menguado, yo sé que no te he buscado como antes, no he vuelto a escucharte, quisiera volver a escuchar esa voz que me hablaba. Y si tú me dices, cierra, yo cierro, si me dices, vende, yo vendo, si me dices, ve, yo voy, pero dime yo qué hago porque me encuentro en la desesperación y no puedo más. Y solo él era el único que me podía sacar de ahí. Llega en ese desespero, vuelvo a escuchar la voz y en ese momento me dice que llame al vendedor. Perdón, me dice que llame al vendedor y sin embargo, pues yo, como yo asistía pues a la iglesia, ¿cierto? Otra iglesia. Entonces yo dije, hey, ¿por qué no el pastor, la pastora, un líder de la iglesia? Y siento esa voz fuerte como de padre que me dice que lo llames a él. O sea, es que si me está diciendo que la, si me entienden, como si me está diciendo que la saque, entonces no me está diciendo pues que va a hacer lo que yo le diga, que lo llames a él. O sea, así, que lo llames. Entonces, listo, yo llego, me comunico con él y este vendedor me da sopa y seco porque me lo merecí. Total. Y yo, uy, señor, o sea, porque un padre que ama a sus hijos lo reprende. Un padre que ama a sus hijos quiere ver bien a sus hijos y es necesario. Entonces muchas veces de pronto algunos pastores no lo hacen porque de pronto se le va la ovejita o se le va, lo que ya sabemos. Se le va el Diego. Exacto. Entonces, no, o sea, era diferente. Y entonces llega y me, unas palabras, bueno, me dijo hasta, mejor dicho, porque era, me lo merecía porque sí, yo bueno, lo busqué y total. Después de eso, bueno, yo lo recibí y luego viene y me da un mensaje ya alentador, ya diferente, O sea, tú lo decía llamas, amor, perdóname, tú lo llamas por teléfono a él y sí, él, señor. y él ¿qué te dice? No, pues yo Ahorita. empecé a llorar, yo empecé a contarle todo, Ok. empecé a decir que estaba mal, que me pasaba esto y esto y O esto, sea, que y lo pues hiciste por teléfono. Yo quiero sí, sí, que se den cuenta que por teléfono también se pueden ministrar personas que están es necesitadas. exactamente, sí, porque imagínate de Pereira y yo de Manizales, Ajá. entonces el señor, llámalo, pero ya, o sea, comunícate ya con él, que es ya. Entonces ya de un, yo como, el señor me dijo ya, hay que hacerle, porque si yo se lo pedí, me está hablando, volví a escucharlo, y pues imagínate. Entonces sí, ya luego me da un mensaje alentador con ese amor de padre. Entonces primero regañó y luego da el mensaje. Pero es necesario, porque así es que se debía hacer. Porque no es de pañitos de agua tibia y por encima ya. No, o sea, debe ser lo que es. Y bueno, y listo, entonces ya después de eso, al otro día, creo que fue al otro día o los 2 días, me llama. Entonces él me dice que me va a colocar en oración con los líderes. Yo suponía, pues, un líder, yo pensaba es un líder, el vendedor se volvió líder, pensé yo en el momento. Entonces me llama y me dice, hermana, hermanita, es que sí vamos a orar por usted, porque la verdad el Señor nos ha colocado que oremos por usted, porque es necesario y lo necesita, pero el Señor nos ha dicho que tenemos que ir allá, o sea, a presenciar, debemos ir a Manizales. Entonces usted me dice, ¿cuándo? Yo, ¿cómo? Yo no. ¿Cuándo? Mañana, y yo listo. O sea, eso fue así, me llamó en la tarde y al otro día ya. Entonces, gloria al Señor, le doy gloria y honra al Señor por ese varón que le pudo, hizo la voluntad que él quería que hiciera para hacer todo lo que ha hecho por él a través del Espíritu Santo. ¿Algún momento le dijiste a tu esposo, van a venir a orar por mí? Porque muchas mujeres o hombres se detienen, hoy va a venir, a mí no me traigas esos brujos acá, a mí no, no pasó eso, que tú le dijeras, mamá, van a venir acá a la casa, o van a venir una gente a orar, porque tú nos dices, el pastor, va a venir alguien, o no tuviste problemas, choques con esto, porque iba a venir, tú no sabías quién iba a venir.
el vendedor, el Solamente el hombre, vendedor, va a venir el vendedor. el hombre de fe. Sí. Entonces llegó, no, pues mira que yo le comenté a mi mamá, yo le comenté a mi madre y ella me dijo, sí, no, muy bueno, que venga. Y fue en la casa de mis padres. Entonces estaba mi papá, mi mamá y mi persona y mi niña. Entonces no fue en la casa pues con mi esposo, sino en la casa de mis padres. Ya mi esposo se enteró, ya fue después cuando ya pasa todo este proceso. Entonces llegaron y claro, yo con esa ansiedad, con ese, y yo, ay no, gloria a Dios, va a venir. Y yo feliz que es que porque iban a orar por mis papás. Y yo Ah, feliz, yo no van a orar por mis padres y no saber que la demoniada era yo. O sea, literal. Y yo no, pues, bueno, llegan a la casa, los presento, como siempre este hombre, este varón de Dios, siempre pregunta que si existe, si asisten a alguna religión o alguna iglesia, como para no tener como esos, porque uno nunca sabe qué vaya a pasar en la oración, ¿cierto? Entonces, él es muy precavido en todo eso. Siempre pregunta antes de. Entonces, ya después empieza la oración. eh, Él le dice a mi madre que se fuera para la habitación con mi niña, porque mi niña pues era una bebé, pues él ya sabía, pero pues ¿y yo no sabía nada. cuántas personas habían llegado a la casa con el vendedor? Con él dos, Ah, ok, una pareja y él. ok. Entonces, la esposa en ese momento no pudo venir. La hermosa esposita que tiene, que el Señor me la bendiga grandemente, que es un pilar también para él, porque usted sabe que entre los dos se hace uno y más fuerte. Entonces, gloria al Señor por esa pareja tan hermosa. Entonces, de ahí llega y él comienza a orar y empezó a orar por mí. En ese momento caigo yo, caí en el suelo Cu- y Cuando dices empezó a orar por ti, pronunció algunas palabras, te puso, dijo algo que tú dijeras, porque la oración yo puedo orar por ti, digo, Señor, bendice a mi hermana, pero sí, que a ti te llame la atención y que diga, este vendedor está ahora, ¿qué está diciendo, no? sí, 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 ¿Pasó algo sí. contigo ahí así? Pues él llega y sí, empezó a orar y comienza a Ay, reprender, porque el Señor, el Espíritu Santo le va mostrando a él. Entonces él puede ver presente, pasado y futuro. o O sea sea, es un profeta. que él está orando por ti, pero yo me pongo en tu puesto. Empieza y empieza a reprender, a reprender al diablo, porque es que son hombres que, y mujeres también, Sí, que Dios les ha dado la autoridad para reprender al enemigo. Entonces tú lo escuchas a él y dices, ¿y el vendedor ahora es el que me va a sacar los demonios a mí o qué? ¿Cómo es la cosa? exactamente, sí, porque pues yo pensé que era un líder y de empezar al líder y ya yo miraba pues a los otros y los otros pues solo, pues sí, tenían a la persona o uno me tenía, pero en sí la autoridad, el Señor se lo había dado al vendedor, la Ajá, autoridad la tenía era él y ajá, la tiene él, ¿sí? ajá. Entonces eso fue un gozo y él empezó a reprender y a declarar palabra. Fue muy fuerte, porque como digo, caigo yo, y yo sentía en mi estómago un dolor, y como que algo me aprisionaba y no quería salir. O sea, estaba arraigado ahí y subía hasta aquí, volvía y bajaba. Y eso fue una lucha impresionante, una lucha que yo no me imagino cómo quedó el vendedor en ese momento, porque fue una lucha impresionante. Porque quería y volvía, y subía hasta aquí y no quería salir, y volvía y bajaba. O sea, fue impresionante. Una masa. Eso sí, pero algo que me apretaba, o sea, un dolor impresionante, un fuego, pero un fuego maligno. O sea, no era el del Espíritu Santo, sino un maligno ahí que quemaba, pero era horrible.
y quería como estripar, como un aferrado ahí que no quería salir. Eso fue impresionante. Ya de ahí, gloria al Señor, me hace libre, y gloria al Señor. Pero tú vomitaste, Sí, ¿qué pasaba ahí? de ¿Qué ahí pasó ya, con la cabeza? ¿Qué pasó con la después, cabeza? ¿Te sentías que después se te iba de a eso, volar los sesos, como me pasó a mí? no, eso me pasó, fue ahí como en ese estómago, impresionante, eso parecía una lucha ahí adentro de uno contra otro, o Ah, sea, horrible. Y ah, ya cuando ya sale, boto una babasa por mi boca y ahí fue cuando ya descansé. Pero sin embargo, o sea, boté algo, pero había como más porque es que no quería salir. O sea, boté, pero no todo. Y yo sentía que él, pero es que sale todo y no sé qué absolutamente nada. Y empezó y no, eso fue una guerra impresionante hasta que a lo último ya salió todo, gloria al Señor. Y ya quedó libre. No, yo me sentía ya diferente. Volvió Yesenia. ah. Volvió ¿Y el Yesenia. estómago bajó ahí el mismo? No, de inmediatamente, Wow. inmediatamente, porque mi padre me dice, ¿usted qué hizo el estómago que tenía? ¿Usted qué hizo la barriga que tenía? Entonces, o sea, ya otra vez volví normal y yo sentía que yo andaba en las nubes. O sea, ya el peso que sentía en la espalda era diferente. Mi mente también ya estaba diferente porque ya no pensaba ya todas esas cosas que pensaba que me maquinaba. Ya no, ya. O sea, eso se fue. O Para sea, mí, que era como pues, una esquizofrenia la que tú ya tenías en tu mente y el vendedor, que el Señor lo utiliza en ese momento, es el que rompe esas cadenas como las vemos allá arriba. amén. Eh, Gloria al Señor. Amén. Y yo quería también, antes de que sigas en números 23 dice, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Esto me lo diste, creo, no sé, tú me diste uno acerca de que el Señor te lo daba. Eh, ¿Y qué pasó con el vendedor? ¿Qué pasó después? Y tú no le dijiste, ¿qué pasó? ¿Usted ya ahora saca demonios o qué? ¿Cómo fue? Pues yo me imagino, yo me quiero ver la película. No, pues ya de ahí, ya cuando ya me hace libre, gloria al Señor, también oró por mis padres. Y, y pues ya de ahí, pues yo ya lo veía diferente. O sea, yo decía, Señor de los cielos, o sea, fue a hacer la obra que le mandaste a hacer, a cumplir la voluntad tuya, o sea, y entendí que el Señor lo había mandado a hacer algo más, no solo a quedarse vendiendo, sino que a dar su palabra y a hacer la voluntad de Él, porque no muchos hacen la voluntad de Él. Entonces, de allí, Él es muy claro, y entonces Él me dice, que cómo me sentía, entonces yo empecé a decirle, y me dice, hermanita, a usted le llevan alimento al negocio. Entonces yo me quedé mirándolo y mi madre, en su inocencia, dice, no, ella viene a almorzar acá. Entonces le digo yo, sí. Entonces él así, con autoridad, con esa autoridad que el Señor le ha dado, y dice, sí, firme, a ella le llevan alimento al negocio. Entonces yo lo miro y yo le digo, sí, es verdad. O sea, yo tengo mucha clientela, uno en un negocio maneja muchos clientes, supuestamente uno ve que son bien y que son con uno bien y todo eso, y en realidad son lobos vestidos de oveja. Entonces llega y me dice mucho cuidado, Alguien hermanita, porque te dio en la comida, te dio a algo. través de un alimento le dieron algo y le estaban haciendo brujería. O sea, yo me quedé en una sola. Entonces me dice, pero el Señor te va a mostrar quién fue. Y cuando este varón empieza a decirme, ya el Señor me lo estaba mostrando. O sea, era como ver una No vamos película. a decir quién es, pero sí es Sí, de decirle a las personas que si tienen la duda, que no se queden con la duda, ¿no es verdad? Y es. entonces, Y efectivamente el Señor empieza a mostrarme esa película. O sea, era como si lo estuviera viviendo otra vez, porque el Señor me lo mostró así tal cual, santo cómo Dios. fue, el sabor, con qué fue, y fue con un banano. Wow.
un banano. Y entonces yo, en ese momento cuando él me decía, él le va a mostrar quién fue, es una mujer, así, una mujer, no muy alta, no muy bajita. Él le va a mostrar, él le va a mostrar y mucho cuidado. Dijo, mucho cuidado, porque le tiene una envidia en todo. Entonces yo, pero ¿por qué? O sea, ¿envidia de qué? Y muchos nos preguntamos eso, o sea, ¿envidia de qué? Y la envidia sí existe y hasta puede matar, porque hasta allá me quería llevar. O sea, él me decía en su matrimonio, en su negocio, y me dice, mucho cuidado, le envidia a su hija. Ay, no, o sea, todo, todo. Y entonces él me dijo, mucho cuidado porque él le tiene mucha envidia. Y a través de esa envidia fue que le hizo ese maleficio. Entonces, claro, yo le daba la entradita, vea, pum, de una se metió el enemigo allá a hacer y a deshacer conmigo, me quería acabar. Total, porque se quería quedar con el matrimonio, con el negocio, con mi hija, y mire que yo estaba afectada en todas esas áreas, económica, financiera, con matrimonio, en salud, en todo. O sea, así estaba pasando. Y entonces, gloria al Señor que me hace libre y ya después él me dice esto, a lo cual yo le dije al Señor, yo Señor, porque yo le dije a él que me dijera si realmente era esa persona, porque yo no quería equivocarme, porque yo no soy quien para juzgar, no somos quien para juzgar y el único que juzga es nuestro Señor. Y sin embargo yo le dije, Señor, ten piedad y misericordia de esta mujer. Y si algún día ella quiere llegar a tus pies, Señor, y si me está escuchando en este momento, que ella sabe quién es, eh, si el Señor la llama, búsquelo. O sea, nunca es tarde. Y si el Señor tiene muchas cosas para darle, no solo a ella, sino a muchos que quizás están haciendo también estos daños y que quizás es el enemigo el que los está llevando a eso y muchas veces ni se dan cuenta. Se dan cuenta cuando ya están haciendo el daño. O mucho, aunque hay muchos que también sí, siguen haciendo pero daño. exactamente. Pero yo los invito a que con Cristo todo lo tenemos. O sea, no hay de qué envidiar. No hay que envidiar porque con Él todo lo tenemos, todo. Entonces, Y eso se llama ya, rodillas, peticiones, oración, ayuno. amén. Y, y sujetarse también Claro, al líder, a su sí, pastor, si es un hombre o una mujer que les ha apoyado para sacar todo esto, ¿no es verdad? amén, así es, así es. Entonces de ahí ya él continúa ya viniendo, ahí ya me doy cuenta que es pastor, gloria al Señor por este pastor tan grande que ha levantado, con este hermoso ministerio, el cual tiene todos los ministerios, porque lo puedo decir y lo he visto, que maneja todos los ministerios, absolutamente todos, y guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Ha pasado unas pruebas impresionantes y es un guerrero y lo felicito, porque de verdad que ha pasado por las duras y las maduras, porque no es fácil seguir a Cristo, Y antes pero de no es imposible. decir su nombre, yo quisiera también comentar algo de que la gente ha sido liberada, libertada, han Amén, roto cadenas, pastores, pastoras que han trabajado en la liberación del alma, porque hay gente que no cree, hay gente que no cree en los demonios, pero si hay un Dios bueno, santo y como lo es nuestro Padre Jesucristo, el Espíritu Santo, tiene que haber un demonio. sí, claro. Y vienen y le sacan los demonios y vuelven y se van como que no pasará nada y vuelven y se llenan y vienen hablando mal, se dirigen mal y se vuelven a ir y vienen ya con otras enfermedades y con otros problemas más graves, porque eso es cierto, los demonios existen y la palabra de Dios lo dice. En Deuteronomio 18:11 dice que nadie haga conjuros. Así conjuros, hasta con palabras, no más, no nos comprometamos. Consulte espíritus y espectros o evoque a los muertos. O sea, la palabra de Dios, Deuteronomio 18:11. Ay, entonces, ¿cómo tenemos que vivir en santidad? ¿Sí o no?
¿Qué es lo que él Amén. enseña? Que Amén. yo lo Sí, sigo a él. Amén. Y entonces, mi amén. reina, Gloria al Señor. Entonces ya de ahí, yo ya me doy cuenta que es un pastor y que le doy gracias a ese hermoso vendedor. Y primeramente al Padre Celestial, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo de haberlo enviado eh, a mí, a mi negocio, de haberlo enviado, porque fue de gran bendición y le amo en el Señor. ha Le amo en el Señor. cambiado tu vida. de- Total, 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 completamente, porque ya todo eso se fue y le doy gloria y honra al Señor por este hombre y por su esposa, eh, porque pues él ahí nos está siguiendo enseñando, ahí estamos de la mano de él y haciendo las cosas como se deben hacer. No ahí a la carrera que me metí y como le digo, el Señor nos guardó de muchas cosas, me guardó de mucho, porque era una pela en aquellos tiempos, sin yo saber nada. Entonces, gloria al Señor por ese llamado del gran pastor Yusef Ochoa, que desde acá lo saludo. Ha sido gran bendición para mi vida. Y muchas gracias, de verdad, de todo corazón, porque fue lo mejor que me pasó, que me ha pasado en mi vida. Y ya de ahí, él continúa viniendo. Cada 15 días, los jueves, acá a Manizales, nos estamos reuniendo en el negocio. Él viene también, él nos enseña la palabra, donde también hace liberación, exhortación, o sea, todo lo que se debe hacer. Y nos estamos viendo cada 15 días, los jueves, acá en Manizales. y tu vida cambió y se puede ver en tu físico eh, esa paz y esa belleza de corazón que traes. De verdad que yo estoy muy agradecida contigo. Tú tienes por ahí una palabra que tú me diste varias, que me toca mucho mi corazón y me gustaría mucho que la gente la tomara. Y si alguien está pasando por este problema, Pastor Joseph sale hoy precisamente, compartimos, yo comparto sus prédicas el día domingo, no tan solamente el Pastor Joseph, de muchos más pastores, pero el Pastor Joseph es un hombre que Dios lo usa en liberación. ¿Y cuántos de nosotros, póngame en manitos allí o póngame en deditos o lo que sea, cuántos de nosotros hemos pasado que nuestra vida ha sido un caos? Que hubieron caos, momentos donde decía, yo estoy salado, no tengo trabajo, mi vida está mal, tengo ganas de suicidio, tengo ataques. ¿Cuántos hemos pasado por todo eso? Muchos hemos pasado en nuestra vida, podríamos decirlo. El que diga que no, y cuántos han venido a donde un hombre que les ayude o una persona que ora por ellos y los alimenta espiritualmente y Amén. se hacen libres. A mí me gustaría mucho que leyeras ese salmo, mi amor. El Salmo 42, 2, Salmo que, o, 40. que, o quiere que yo lo lea. Ese fue el que me diste. Ah, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo la palabra. El Salmo 42:2 dice: Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo que a mí me pasó, total. Porque yo tenía sed de Él, mucho tenemos sed de Él, de ese Dios vivo, porque Él vivió. Él no se quedó en la cruz. Él resucitó por ti, por mí, por todo lo que nos están viendo. Entonces, solo nos decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, yo ya estaba en el fondo cuando vine y me presenté nuevamente a Él para que me volviera a sacar. Y solo Él es el único que puede sacar en libertad, nadie más. Muchas gracias, mija. Y eso es muy cierto. Volviendo con números, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Amén. Si hay un líder, si hay un pastor, si tú estás pasando por enfermedades, no encuentran el por qué estás enfermo, tienes ataques, ahorita lo estábamos diciendo, viene diciembre, la gente tira papas debajo de la cama, tiran el huevo,
tiran huevos, salen con panties de colores, salen con las maletas llenas, ponen escobas, ponen cosas porque le dan crédito al enemigo y empiezan, queman el diablo allá afuera, sacan cajones de muertos y lo único que están haciendo es dándole autoridad al diablo. Por favor, en nuestros países, el 31 de diciembre sacan cajas de muertos. No llamen la muerte, la están autorizando al país. Están autorizando que el diablo entre a matar, a robar y a destruir. Y lo Total. vemos con nuestros testimonios. No haga de eso de brujería, más bien arrodíllese, que las 12 uvas, que la copa, o mejor arrodíllese y le dele gracias a Dios por la persona que tiene al lado, por la persona que le ministra, por la persona que le ayuda espiritualmente. Amén. No sé si quieres añadir algo más. Ha sido una tarde maravillosa, estamos terminando el año. La próxima semana tenemos otra persona más y vamos a estar calmaditos. Vamos a estarle dando gracias a Dios porque cumplimos 4 años en este ministerio, trayendo testimonios que nos ayudan a todos, principalmente a mí. A nosotros que contamos nuestro testimonio, somos como los más bendecidos, ¿no es verdad? Porque volvemos a recordar la misericordia de Dios a través de varones y siervos y siervas como estas personas que son tan amadas y en las cuales a través de ellos, en nuestro Señor Jesucristo, viene a libertar a los cautivos, rompiendo cadenas. Amén. Amén, así es. ¿Quieres decirle algo al Pastor Joseph? Ahí está precisamente, Pastor Joseph, Dios te bendiga, Dios te guarde. Pues no, darle las gracias de antemano, pero primeramente a mi Padre Celestial, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo Ah, y a Él por haber atendido ese llamado, porque pues el Señor tiene propósitos con todos, pero ya en la voluntad de cumplir la voluntad de Él, y le doy de antemano las gracias. Le agradezco inmensamente y que Él siempre ha estado ahí, es ese Padre espiritual que yo necesitaba. Y de verdad que muchas gracias de corazón. Les amo en el Señor y a usted también, hermana Lili Duque. Muchas gracias. También la amo en el Señor. Que el gracias, Señor amor. la continúe bendiciendo y que continúe con esos programas tan magníficos y maravillosos que van a ser de muchos testimonios para todas esas personas que necesitan, no solo para los que no han llegado a Cristo, sino para los que ya son cristianos también. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por haberme invitado. Que Dios las bendiga y los bendiga a todos inmensamente. Y bueno, que nunca se suelten del Señor, nunca, nunca, porque Él es el único que nos ayuda en todo, en absolutamente todo. Así es, muchas gracias. Un saludito, ¿verdad? Para el Pastor Joseph. Yo no lo conozco físico, pero desde aquí mi corazón le ama también. Muchas gracias por sus oraciones, porque sé que es un hombre que también ora por nosotros. Muchas de las personas que están en nuestros programas y nos ven, nos mandan bendiciones, y no solamente a mí, al equipo de Conversando con Livi Duque, mi hijo allá en Brasil, a mi familia que nos ve, a mi esposo. Y sí, estoy muy agradecida con Dios. He conocido desde el año 1995, que conozco al Señor. Dios me ha permitido encontrar varones de fe, mujeres de fe, y hay de todo en la viña del Señor. Amén. Pero yo prefiero seguir con los que siguen a Jesucristo y no le creen al diablo sus mentiras. Así que muchas gracias. Dios te bendiga, te bendigo desde aquí, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, y a cada uno de ustedes Dios los bendiga. Y recuerde, no le dé entrada al enemigo, no entre nada a su casa, no reciba nada, y más en estas fechas. Eh, Nosotros estamos aquí dependiendo de la mano de Dios. Dios es el que provee. Alguien puede darte algo por maldad, por dañarte o por quitarte o por hacerte daño, porque el diablo vino a matar, a destruir y a robar. Muchas gracias, mi amor. Sí Dios te es. bendiga. Que Dios Los les queremos bendiga. mucho Un y abrazo. nos vemos. Bendiga Amén, grandemente. amén, gracias. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, y esta semanita que estamos trayendo más programas. El Señor los bendiga. Un saludo a todos los pastores,
a todos los que están ahí, los amamos de corazón. Y recuerde, pueblo, no le crean al diablo, porque él no quiere nada bueno para usted. Gracias, Dios le bendiga, bendiciones. Adiós. Bye.